Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a cocinar estofado de res. Estos son los ingredientes que voy a usar. Voy a usar ejotes, cebolla, tomate, hierbabuena, ajos y estas papitas. Primero voy a empezar a cocinar la carne con un poquito de aceite vegetales. Empiezo a agregar la carne que tengo ya cortada más o menos los tamaños de las papitas para que se cocine bien y se cocine parejo y se vea bien en los platos. La voy a sazonar con un poquito de sal, todo al gusto, con un poquito de pimienta negra, con un poquito de ajo en polvo. La muevo un poquito para que se empiece a agarrar el sabor. Por acá tengo tomate para hacer una salsa roja. La carne ya está empezando a cocinarse. Todo el líquido que está en la olla le salió de la carne. No le eché nada de agua. Por acá ya se está empezando a hervir los tomates, chile de árbol, chile ancho, con un poquito de ajo para hacer una salsa bien rica y bien picante. Empiezo a poner los ingredientes en una licuadora para empezar a licuarlo. Agrego los chiles de árbol, dientes de ajo, con un poquito de agua para empezar a licuar la salsa para echarlo encima de la carne que ya se está cocinando. Y así va quedando la salsa. Miren cómo va quedando ya bien licuado. Ahora la voy a echar en la olla donde ya está cocinando la carne para que se empiece a cocinarse junto. Voy a echar toda la salsa que licué. También voy a echarle un poquito de agua en la licuadora para sacar toda la salsa que quedó por adentro. Ahora la voy a mover un poquito para que agarre todo el sabor. Le agrego la cebolla blanca que ya corté en cuadrado grande también, más o menos los tamaños de la carne. Ya tengo los ejotes limpios y papas ya limpias también. Después le vamos a agregar en la olla para que se empiece a cocinarse todos juntos. Ahora ya se está empezando a hervir la salsa con la carne. Ya huele rico. Mire cómo se va quedando la carne. Empiezo a echar los ejotes en la olla para que se empiece a cocinarse. Como toma más tiempo de cocinarse, lo voy a echar primero y luego, después de los ejotes, voy a echar las papitas que ya tenemos limpias también para que se empiece a cocinar. Estos ejotes va a tomar alrededor de 30 a 40 minutos de suavizarse. Empiezo a agregarle las hojas de hierbabuenas para darle el sabor y el olor bien rico. Los ejotes ya se está empezando a suavizarse. Ahora le agrego las papitas ya bien limpia. Ahora la voy a dejar que se cocine alrededor de 20 minutos a 25 minutos para que se suavice también. Miren cómo se ve, ya se ve bien rico. Ahora la voy a mover un poquito para que se empiece a cocinar todo parejo. Ya se está soltando un olor bien rico. Miren cómo se ve las papas con la carne, con los ejotes, ya casi listo. Ahora voy a dejar la olla tapada un ratito más para que se termine de cocinarse. Empiezo a calentar las tortillas para comerla con la comida bien rica que estamos preparando hoy. Ahora la voy a voltear uno por uno para que se cocine bien. Y miren, ya está lista la carne con los vegetales. Se ve bien rico. Ahora la voy a servir en un plato. Miren cómo se ve la carne con las papitas. Se ve bien lindo y bien rico. Y la salsa
pica un poquito, pero sabroso. Mire cómo se ve la carne ya bien suave y la papita también ya suave, los ejotes, todo ya se cocinó y se juntaron todos los sabores bien ricos. Ahora voy a servir este estofado de res bien rico con la papa y ejotes en este plato para empezar a comerlo. Voy a echar un poquito más de carne y luego le voy a echar un poquito de jugo o la salsa. Mire cómo se ve la salsa, se ve bien rico y huele bien rico. Para todos los que están viendo mis videos, muchas gracias por el apoyo y si quieren ver más videos míos de cocina, no se olviden de suscribirse a mi canal para no perder ningún video de cocinas que voy a estar subiendo en el canal. Ahora sí, ya tengo el plato listo para empezar a probarlo cómo quedó. Miren cómo se ve la papa, por acá ya tengo las tortillitas bien calientes para empezar a comer ya. Miren cómo se ve la papa con la carne. Miren cómo se ve. Y la salsa. Miren cómo se ve el ejote bien suave. Hoy sí voy a comer bien rico. Y miren cómo se ve la salsa. Tiene un color bien lindo y el sabor bien lindo. Ahora la voy a probar con una tortilla. Ahora la doblo, la mojo un poquito para empezar a probar la salsa y a comer. Deje sus comentarios qué les pareció. Y muchas gracias por ver mi video y hasta la próxima.